El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, le preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro, «¿dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó hasta donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, y tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Concluido el tiempo de Navidad, el domingo pasado con la fiesta del bautismo del Señor, ahora comenzamos a recorrer el tiempo durante el año, el tiempo ordinario. Este tiempo en el que vamos considerando, contemplando, reflexionando, meditando distintos aspectos del misterio de Cristo. No nos centramos como en Adviento, Navidad, Cuaresma o Pascua, en un aspecto concreto, sino que vamos viendo distintos aspectos del misterio de Cristo que hacen a todo el misterio de la redención. Y comenzando este tiempo ordinario, después del bautismo del Señor, vemos hoy, así para nuestra consideración, tenemos este texto en el que vemos la vocación de los primeros discípulos. Este texto de Juan es distinto a los evangelios sinópticos. En los evangelios sinópticos, los primeros discípulos el Señor los coopta directamente, va y le dice: «Venid, seguime y te voy a hacer pescador de hombres». En este texto tenemos una versión que es un poco más verosímil de lo que sucedía en aquella época. Los primeros discípulos que se acercaban a un rabino no eran llamados por el rabino, no eran llamados por el maestro de la ley, sino que, conocida la fama del maestro, se acercaban al maestro para conocerlo y para ver cómo era su doctrina, cómo era su enseñanza, su modo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. La forma de hacer escuela por parte de un rabino en aquella época, por parte de un maestro de la ley, era que sus discípulos compartieran vida con él y compartieran la vida cotidiana, no solo que estuvieran con él cuando enseñaba, sino que compartieran su vida cotidiana. No digo vivir las 24 horas, pero sí compartir muchas horas juntos y muchas horas de cotidianeidad. Entonces acá tenemos varios elementos que son muy interesantes para nuestra reflexión. El primero, Juan el Bautista está reunido con sus discípulos y cuando pasa Jesús lo señala y les dice: «Este es el Cordero de Dios». Es decir, aquí se cierra, por decirlo de alguna manera, el ministerio de Juan el Bautista, que cumple con su misión: mostrar al Cordero de Dios, mostrar a Jesús, mostrar al verdadero siervo de Dios. La palabra cordero, la palabra siervo, en el antiguo arameo usaban dos palabras muy parecidas que se diferenciaban en una vocal. Pero podía ser tanto el cordero
como el siervo. El cordero, aquel que quitaba los pecados del mundo, que recibía sobre sí los pecados del mundo y que los expiaba, o el siervo que recordaba al cántico de Isaías del siervo del Señor. Este es el verdadero Cordero de Dios, este es el verdadero siervo del Señor, aquel que ha sido enviado para ser nuestro Salvador y nuestro Redentor. Es decir, Juan el Bautista está cerrando su ministerio. Entonces, dos discípulos de Juan, coherentes con la enseñanza de Juan, lo dejan y comienzan a seguir a Jesús. Es decir, Juan mismo lo dice, conviene que yo disminuya y que Él crezca. Juan disminuye, sus discípulos se van con Jesús y Jesús crece, comienza a cooptar discípulos. Cuando estos dos discípulos de Juan lo siguen a Jesús, Jesús se da vuelta y les dice, ¿qué quieren? Y la respuesta de los discípulos es una respuesta que a nosotros nos podría desconcertar, pero que para el piadoso israelita de aquella época, aquel que quería perfeccionarse y seguir a un maestro, es una respuesta que tiene mucho sentido. Rabí, maestro, ¿dónde vives? Es decir, le están manifestando a Jesús el deseo de ser sus discípulos, de compartir vida con Él. Entonces fueron con Jesús y se quedaron con Él ese día. Y todavía aclara, eran como las 4 de la tarde. Es decir, estaba ya terminando el día, se quedaron con Jesús, compartieron vida con Jesús. Jesús y los discípulos habrán conversado, Jesús les habrá contado acerca de sí, acerca del reino de los cielos, acerca de distintos aspectos o distintas perspectivas de su enseñanza. Y los discípulos, contentos por haber encontrado al Señor, por haber encontrado al Mesías, cuando salen y anuncian. Uno de los discípulos era Andrés, al primero que encuentra es a su hermano, y le dice, encontramos al Mesías, vení a conocerlo. Y se lleva a Simón Pedro a conocer a Jesús. Entonces aquí la cosa se da vuelta. Jesús ya se manifiesta, no como aquel rabí al que los discípulos eligen seguir, sino como el Señor que recibe a Simón Pedro y le asigna una misión. Desde el momento en que le está cambiando el nombre, le está asignando una misión. De ahora en adelante veremos a un Jesús majestático, a un Jesús que manifiesta su señorío, su autoridad y su poder en el Evangelio de Juan, a través de actitudes regias. Y la primera actitud regia de Jesús es esta: cambiarle el nombre a Simón y darle el nombre de Pedro. Ya aquí le está asignando su misión como lo que será después la cabeza del grupo de los apóstoles. Es decir, en estas pocas líneas tenemos un montón de cosas, como siempre. Y tenemos presentado el misterio de la vocación del hombre, el llamado de Dios. Fíjense que en la primera lectura estábamos viendo la vocación de Samuel. Samuel era un nene que, en acción de gracias por haber sido concebido después de mucho tiempo de espera, su madre lo consagra al Señor y lo entrega al templo del Señor. Pero Samuel no conocía a Dios.
Samuel era un chico que estaba al servicio del sacerdote profeta, del sumo sacerdote Eli, sumo sacerdote y profeta, un hombre que estaba muy triste porque sus propios hijos no seguían los caminos del Señor y sus propios hijos eran los que tenían que seguir con el sacerdocio. No nos olvidemos que en el Antiguo Testamento el sacerdocio era una dignidad familiar que se transmitía por sangre. Pero la gran tristeza de Elí era que sus hijos no seguían el camino del Señor. Tanto que sus hijos eran castigados con la muerte en un determinado momento por parte de Dios, por sus continuas infidelidades a la ley. Y esta tristeza de Elí, que él sí conocía al Señor y vivía en la presencia de Dios, encuentra su consuelo justamente en la persona de Samuel. Cuando Samuel es llamado, Samuel se levanta y va a preguntarle a Elí: aquí estoy, me llamaste, aquí estoy porque me llamaste. 2, 3 veces. Entonces ahí Elí se da cuenta que el Señor ha elegido a Samuel y le dice: la próxima vez que te llame, decí: aquí estoy, Señor, tu servidor escucha. Habla, que tu siervo escucha. Es decir, la vocación de Samuel, la vocación de los apóstoles, la vocación cristiana en general, la vocación a la vida consagrada, es una respuesta al llamado de Dios. Un llamado de Dios que nos puede llegar de muchas maneras y en distintos momentos de nuestra vida. Hay quien le llega antes, hay a quien le llega después. Pero es siempre un llamado del Señor que llega a nosotros. Tenemos siempre la necesidad de poder discernir la autenticidad de ese llamado. Pero tengamos en cuenta una cosa: el llamado de Dios nunca nos va a llamar a pecar. El llamado de Dios nunca nos va a llamar a alejarnos de Dios. El llamado de Dios siempre nos va a pedir que estemos a su servicio. Siempre nos va a pedir que estemos al servicio de los hermanos. El llamado de Dios siempre nos va a llamar a la santidad. Nunca el Señor nos va a pedir que nos alejemos del camino de la palabra de Dios, de los 10 mandamientos, de la lógica de las bienaventuranzas, de la fidelidad a Cristo y a su Iglesia. No hay vocación posible que venga de Dios que pretenda alejarnos de la verdad. Y eso es lo primero que tenemos que discernir. El llamado de Dios es un llamado a la felicidad. Tal vez no a la felicidad terrena, a la felicidad de este mundo, a la felicidad como la entiende el mundo de hoy, sino esa auténtica y profunda felicidad que surge, ese gozo profundo que surge en el corazón del hombre cuando sabe que está en plena unión y comunión con Dios. Todos, en el momento de nuestro bautismo, en el momento en el que hemos sido llamados por nuestro nombre, hemos recibido una vocación de parte de Dios, un llamado. Pidámosle al Señor que nos ayude a discernirla y nos ayude a realizarla. Alabado sea Jesucristo.